Siempre he encontrado la exploración urbana como una de las partes más emocionantes de mi vida. Entrar a un edificio olvidado y en ruinas, ver lugares que otros han abandonado, tocar los restos de su pasado, siempre ha sido una recompensa después de una semana difícil de trabajo. Pero este último lugar al que he ido... Me llamo Arthur. Un amigo mío me contactó sobre un lugar del que nadie tiene imágenes. Era una instalación descuidada fuera de lo común en la escarpada costa escocesa. Sabía que no podría decirle que no a tal oportunidad. Siempre he querido explorar una instalación de la era de la Guerra Fría en medio de la nada. Ha sido un sueño mío desde que era niño. Así que lo hice. Tomé mi cámara y planifiqué el viaje en coche de casi 12 horas desde Londres hasta el área. No lo nombraré. Porque no quiero que nadie más vea y experimente las cosas que yo hice. Quiero mantener ese lugar cerrado, tal como estaba destinado a ser. Dios mío, desearía no haber sido tan curioso. Incluso ahora, solo quiero volver y averiguar más. Pero no lo haré. No puedo. En el camino, noté varios letreros desgastados por el tiempo advirtiendo sobre propiedad privada. Pero eso solo me hizo más curioso. Al parecer, la zona estaba bajo el control de alguna organización llamada la Oficina de Integridad Marina, una supuesta ONG que protege la vida marina y los hábitats costeros. Después de caminar alrededor de las coordenadas exactas y no encontrar nada que pudiera conducir a una entrada, realmente, tropecé accidentalmente con algo hecho de metal. Al inspeccionarlo más de cerca, había algo antinatural en las rocas, una trampilla de acero medio camuflada, ligeramente abierta. Extraño, pensé para mí mismo. No sabía que ninguna ONG trabajara en secreto. La trampilla estaba cubierta de musgo, atornillada, pero oxidada. En la trampilla había un número de serie apenas visible, que ahora, en retrospectiva, debería haber sido el primer signo de advertencia. Aún así, continué, y con gran esfuerzo, logré abrir la puerta, revelando un pozo de ascensor corroído y oscuro. En este punto, mi instinto me gritaba que saliera, pero la curiosidad ganó. Bueno, eso no es lo que esperaba, murmuré, luchando por alcanzar mi cámara y encenderla. Bajé, colocando mis pies suavemente, cauteloso por la edad del ascensor. Miré a mi alrededor y respiré profundamente. Tal vez incluso dije una breve oración. No recuerdo. Antes de presionar el botón abajo. El ascensor cobró vida. Era crujiente, antinatural. Las luces parpadeaban sobre mí. Es un milagro que esto siga funcionando, le dije a la cámara, ansioso por llegar al fondo y ver este lugar desde adentro. Las caras que pondrán, me reí, pensando en mis amigos, pronto celosos, quienes serían los primeros en ver toda la cinta. El ascensor se detuvo abruptamente. Las puertas, gimiendo lentamente, se abrieron. El pasillo delante estaba oscuro, estrecho y lleno de agua estancada hasta el tobillo. El aire era denso con moho, sal y putrefacción, una combinación que casi me hizo vomitar. Mi respiración resonaba en el espacio vacío, de una manera que me calmaba, ya que no estaba completamente silencioso. Busqué a ciegas mi linterna, asegurándome de no pisar algo que no pudiera ver en el agua. Cuando la luz se encendió, mi mayor sospecha se confirmó. Esto no era una instalación de ONG. Era más que eso. Tenía un secreto que solo se había insinuado antes. El logotipo de la instalación parecía un poco demasiado militar. Las señales eran demasiado descoloridas, demasiado serias en tono. Todo el maldito centro de investigación oculto no me puso en alerta. Pero cuando encendí la linterna, todo de repente tuvo sentido. Bienvenido a Facility SSK2, decía en la pared. Cámaras de vigilancia colgaban inmóviles. Al adentrarme por el agua turbia, vi lo que parecía ser una recepción, con documentos clasificados dispersos flotando en el agua y encima del escritorio. Cuanto más caminaba, más se agigantó esa creciente inquietud en mi estómago. Esta no era solo una instalación antigua, era algo peor, algo oculto, olvidado y esperando. Coloqué la linterna en mi boca y recogí un pedazo de papel, uno que todavía se podía leer algo.
Asunto: Vessel Dweller. Protocolo de respuesta: Undertow. Nombres locales: The White Border. No tenía idea de lo que significaba nada de eso, pero me sentí frío, como si ya estuviera demasiado profundo para retroceder. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras el papel temblaba en mi mano. Tenía que ser una broma, ¿verdad? No puede ser lo que creo, ¿verdad? El resto era ilegible. Mi estómago se retorció. El papel tembló en mi mano antes de dejarlo caer. Miré a mi alrededor preguntándome en qué me había metido. Había algo en este lugar, algo que no pertenecía, una presencia tal vez. Debo estar paranoico, dije, tratando de asegurarme. Los pelos de mis brazos se erizaron y mi intestino se tensó. Podía sentirlo, el peso de algo mirándome, esperándome. Pero no había nadie allí. Solo el agua y el silencio infinito. A pesar de que cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera, seguí adelante, ansioso por explorar el lugar. Esa era la razón entera por la que estaba aquí. No podía dar marcha atrás sin imágenes. Mantuve la linterna baja mientras caminaba. Cada paso agitó el agua estancada, enviando ondas que resonaban por el pasillo. Debido a la oscuridad, realmente no podía ver el tamaño real de la instalación, pero era bastante grande, suficiente para un equipo de 20 personas trabajando allí. Después de pasar una sala de descanso con muebles en mal estado y en descomposición, llegué a un pasillo que se inclinaba ligeramente hacia abajo. Al final de este, vi un juego de puertas dobles, una de las cuales colgaba medio de sus bisagras. Un sonido llegó a través de la abertura, pasos suaves, húmedos y rítmicos que podrían atribuirse a un humano. Pero en el momento en que presté atención a ellos, desaparecieron, culpándome a mí mismo por mi cobardía. Continué hacia las puertas, observando todo desde la pantalla de mi cámara. Me calmaba pensando que solo era un espectador de los acontecimientos. Más allá de las puertas había una gran cámara, mucho más fría que el resto de la instalación. Me di cuenta rápidamente de que era un dique seco, o al menos lo había sido. Ahora estaba a medio inundar, iluminado únicamente por el tenue resplandor de luces de emergencia, que de alguna manera todavía funcionaban. En el centro, parcialmente sumergido, se encontraba una vieja embarcación pesquera, su casco agrietado, la pintura quitada, inclinada hacia un lado. Había cámaras apuntando a ella, largas y muertas, con sus lentes empañados. Un pequeño puesto de control estaba cerca, a solo unos metros de distancia. En el interior, una terminal de ordenador, más carpetas, más informes. Este no era solo un lugar de observación, era una cámara de contención. Empecé a conectar los puntos. Antes de acercarme al barco, visité la pequeña habitación a mi derecha y recogí otro papel. Mis manos temblaban por el miedo y una pizca de emoción. Informe de incidente. Asunto Vessel Dweller, 1979. Mis ojos escanearon la página, pero la mayor parte de la impresión se convirtió en remolinos grises. Pero unas pocas palabras sobresalían, suficientes para hacerme sentir un escalofrío. Operador de la embarcación: Daniel Fraser. Massa, aproximándose desde abajo, subió a bordo blanco, alto, no humano. Todavía se cree que habita la embarcación. Mis manos temblaban. Casi dejé caer la página. La última línea resonó en mi cabeza. Todavía estaba aquí. Volví la cabeza lentamente hacia el silencioso volumen del casco en el dique seco. Se alzaba en la oscuridad, y de repente, solo quise correr. Así que lo hice. Salí corriendo de la sala de vigilancia, dejando los papeles, las carpetas, incluso mi maldita cámara atrás. Algo se movió en el agua detrás de mí. No fuerte, no un chapoteo, sino una ondulación, una sugerencia. Aunque sabía que debía seguir corriendo, me volví lentamente, con los ojos muy abiertos, mi respiración interrumpida por lo que veía. Al borde del dique seco, junto a la embarcación, algo estaba parado, alto, quieto y pálido. No se movía, no realmente, solo observando.
acechándolo. Sus ojos blancos penetraban la oscuridad del muelle, desanimándome a apuntarle con la luz. Sus pies desaparecían en el agua hasta el tobillo, o simplemente no los podía ver. Su cuerpo parecía equivocado, estirado, casi sin huesos, blanco como la nieve. Tropicé hacia atrás, pero mis pies resbalaron en el suelo inundado y me agarré al borde oxidado de un archivador. Aún así, la cosa no se movió. Solo me siguió con sus ojos vacíos, inclinando la cabeza con curiosidad. Solo cuando llegué al umbral del pasillo, mi mano casi tocando la pared para guiarme hacia afuera, se movió. No lo vi moverse. Miré hacia otro lado por un momento, y fue entonces cuando vino hacia mí, como si se moviera a través del agua en lugar de dentro de ella. Un bajo gemido resonó desde la embarcación, como algo masivo moviendo su peso después de un largo sueño. Solo entonces me di cuenta. Lo había despertado. Este barco no era solo un lugar de descanso, sino una casa. Y yo crucé una línea que no debería haber cruzado. Me di la vuelta y corrí, asustado de que la criatura fuera más rápida y hábil corriendo por el agua que yo. Aún así no me detuve. Seguí adelante, recordando perfectamente dónde estaba el ascensor. Excepto por mis movimientos, la instalación estaba en silencio, estática. Durante un segundo pensé que no venía tras mí, pero esa no era una razón lo suficientemente buena para que me detuviera. Vi el ascensor. Estaba a un pasillo de distancia. El agua goteaba constantemente del techo, pero el ripio que escuché provenía de algo más grande. Llamas al ascensor, pero las puertas tardaron su maldito tiempo en abrirse. Esos pocos segundos parecían horas, así que me di la vuelta, por pura instinto. Me estaba mirando desde el final del pasillo, una silueta de una criatura que no era agresiva, era territorial. Disturbí su paz y ahora quiere que me vaya. Las puertas del ascensor chirriaron y entré temblorosamente, sin quitar los ojos de la criatura. Esta vez tampoco se movió. Fue entonces cuando me di cuenta. No lo había visto moverse. Era capaz de matarme en cualquier lugar, pero eligió no hacerlo. El viaje hacia arriba fue mucho más largo que el descenso. Tal vez estuve reteniendo la respiración todo el tiempo. Mis ojos lloraban, ya sea por miedo o por no parpadear. Intenté reconstruir lo que acababa de presenciar, pero no había una explicación racional para ello. Desperté algo terrible. ¿Pero por qué se guardó aquí? El ascensor hizo clic y se detuvo. Me tiré fuera, subí por la escotilla y me enrollé sobre el césped húmedo, mirando hacia atrás hacia la pared del acantilado. No había sonido desde abajo. No hubo persecución, solo el viento y las olas, y el peso insoportable de saber que algo todavía vivía bajo ese acantilado. Debería haberlo dejado solo. Dios sabe que me dejó solo, pero mientras estaba allí sobre el suelo musgoso, empapado y temblando, un pensamiento ardía detrás de mis ojos como una fiebre. Me dejó ir. ¿Por qué? No fue culpa. No realmente. Cada vez que visitaba el lugar, me decía eso a mí mismo. Habían pasado algunas semanas desde que encontré por primera vez la escotilla. Desde que huí como un loco de algo que no podía explicar. Desde que dejé mi cámara atrás, la única prueba de lo que vi, y sin embargo, seguía volviendo. No dentro. Solo lo suficientemente cerca para comprobar si alguien más lo había encontrado. Y un día, alguien lo había hecho. Estaba abierto más de lo habitual, no solo entreabierto, huellas de botas nuevas en el césped, encima de las mías viejas. Alguien más había estado allí. Le conté a mi amigo Leo, el tipo que me habló del lugar por primera vez. En realidad, le conté todo, desde el momento en que puse un pie en la instalación hasta el exacto segundo en que corrí por mi vida. Y no debería haberlo hecho. Ya estaba enganchado en el momento en que le describí. Aunque no me creía, quería ver lo que yo había visto con sus propios ojos. No dejaba de hacerme preguntas al respecto y yo seguía ignorándolo y diciéndole que lo dejara. Cuando le dije sobre las huellas de botas nuevas, me miró como si acabara de invitarlo a una búsqueda del tesoro. Quiero decir, ¿no sientes que te has dejado algo atrás? Piensa en la cámara.
Las imágenes, tenía razón. Había estado pensando en ello, aunque me decía que quería olvidarlo. Mira, incluso si tienes miedo, voy allí este fin de semana. Qué maldito idiota, ¿verdad? Sabía que no lo dejaría ir solo. Si le pasaba algo, yo me cargaría eso por el resto de mi vida. No quería volver. Simplemente no podía dejar que fuera solo. Conocía cómo se ve desde adentro. Sabía que la criatura no era agresiva, al menos la última vez. Tal vez si nos moviéramos con cuidado, nos quedáramos callados, podríamos conseguir mi cámara y salirnos. Una aventura rápida de 5 minutos. No quería volver. Tenía que ir. Empaquetamos algo de comida y agua, por si acaso necesitábamos distraerla. Aunque dudaba que funcionara, y condujimos directamente hacia el lugar de mis pesadillas. Me entretuve con la idea de llevarle un regalo, tal vez vino. Pero decidí no hacerlo. Leo estaba prácticamente zumbando de emoción durante todo el viaje. Tenía demasiada energía para alguien a punto de entrar en un relicario, abandonado, posiblemente embrujado por algo que no debería existir. ¿Yo? Apenas dije una palabra. Solo seguí mirando cómo la línea del bosque se difuminaba pasando por la ventana, y esperaba que no me arrepentiría más de esto de lo que ya lo hacía. Estacionamos en el mismo lugar que hace semanas. El sendero no había cambiado. El choque de las olas, el aullido del viento, todo parecía un déjà vu de la peor manera. Me congelé hasta que el entusiasmo de Leo me sacudió fuera de ello. «Hombre, este lugar realmente es algo», susurró Leo, agachándose junto a las huellas como un detective. «Entonces, estas fueron las nuevas huellas de las que estabas hablando». «Sí, tienen un par de días», murmuré. «Esto es loco», dijo, demasiado alegre. «Es real. Parece que mis fuentes pueden ser confiables», no respondí. Mi mirada, escaneando cada detalle, se giró hacia mí con una sonrisa ansiosa. «¿Estás listo?», miré a él. Luego de nuevo al agujero. Sentí que me caía el estómago. Me tragué saliva y ajusté mi mochila. «Vámonos». Leo fue primero. Insistió. «Para la cámara», dijo, medio en broma, medio firme. Sus botas resonaron contra el fondo del ascensor. «Recuerda», susurré, bajándome suavemente al ascensor también. «Entramos, tomamos la cámara y nos vamos. Nada más». El ascensor gimió a la vida mientras presionaba el botón abajo. Algo que pensé que nunca volvería a hacer. El descenso fue silencioso, excepto por los ruidos inevitables de la maquinaria, haciendo ruido debajo de nosotros. Se detuvo, y conmigo también lo hizo mi respiración. Sentí un escalofrío en el aire, como la última vez. Las puertas se abrieron al mismo largo pasillo que recordaba. Pasillos estrechos, paredes de concreto, tuberías que corrían por los bordes como arterias, pero algo era diferente. El aire era más denso, apretado, y un bajo zumbido pulsante vibraba a través del suelo. Sentía que el complejo no estaba exactamente muerto ahora, como si se hubiera encendido desde mi última visita, o debido a ella. Nos sumergimos en el agua. ¿Estaba más alta esta vez? ¿O simplemente me imaginaba cosas? Casi nos llegaba a las pantorrillas, lo cual no pude evitar notar. Ambos alcanzamos nuestras linternas, y las encendíamos al unísono. «Leo, ponte detrás de mí», le ordené en voz baja. «Sé dónde ir. No te andes paseando». Nos movíamos lentamente. El suave chapoteo del agua rompía el silencio entre nosotros. Llegamos a la recepción, y no me atreví a mirar las hojas de papel. Aunque Leo estaba curioso, no quería quedarse atrás. No se sentía como volver, se sentía como intrusar. Algunas de las puertas que había pasado la última vez ahora estaban ligeramente abiertas. No del todo, solo lo suficiente para sugerir que algo había pasado por ellas. Vi a Leo queriendo explorar, pero le señalé que se quedara detrás de mí y no se alejara. Con resignación, lo hizo. Aparte de las puertas, todo era del mismo tamaño, el mismo diseño que recordaba, pero nada se sentía igual. El aire tenía peso ahora,
como si los muros hubieran exhalado después de contener la respiración por demasiado tiempo. El complejo ya no estaba dormido. Estaba despierto. Leo seguía detrás de mí, tarareando bajo la respiración, como si estuviéramos caminando a un centro comercial abandonado y no a un lugar que dejaba un sabor a pánico en el fondo de mi garganta. Finalmente llegamos al pasillo, que descendía hacia abajo. La última vez había habido puertas dobles en la parte inferior. ¿Ahora? Solo un agujero irregular en la pared, lo suficientemente ancho para pasar. El sonido del agua en movimiento resonó por todo el complejo, no causado por nuestro caminar, sino por algo más dentro. Leo no se detuvo. Espera. Aquí es donde estaba. Donde lo vi la última vez. Seamos cuidadosos, Leo asintió con la cabeza, y pasamos por el agujero. Estaba allí, de vuelta en la gran cámara, un frío escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Miré a mi alrededor frenéticamente, tratando de encontrar mi cámara y evitar el barco tanto como fuera posible. Pero Leo tenía otras prioridades. Está bien, esto es realmente loco, dijo. Luego dio unos pasos adelante mientras yo seguía examinando el suelo. Mis botas se mojarían en el agua, y finalmente lo vi, mi cámara. Corrí hacia ella y me agaché. La carcasa estaba agrietada. Hice clic en el interruptor de encendido, por puro instinto. Nada. Completamente muerto. Eso es todo lo que necesito, susurré entre dientes. Luego la guardé en mi mochila. Leo, desafortunadamente, encontró el vehículo, pero no se acercó a él. Simplemente barrió su linterna sobre él, como si temiera que pudiera moverse si se acercaba demasiado. Vamos, hombre. Encontré la cámara. Salgamos de aquí y te puedo mostrar todo. No estabas mintiendo sobre este lugar. Su voz ahora era más suave, menos asombro y emoción y más inquietud. Lo sé, dije, poniéndome en pie lentamente. ¿Estás bien? ¿Recuerdas las huellas de botas?, preguntó sin mirarme a los ojos. Las que viste fuera de la escotilla. ¿Y qué?, pregunté con cautela. Yo las hice, dijo con brusquedad. No entré, te lo juro, solo quise llamar tu atención. No ibas a volver. Manipulaste la escena solo para que volviera. Leo se estremeció. Lo siento, pero, ven, no has dejado de pensarlo. Lo miré fijamente a los ojos, tratando de contener mi voz. Estabas obsesionado, Arthur. Sigues estándolo. No podías dejar de hablar de este lugar. Tuve que verlo por mí mismo. Di un paso hacia él. No lo entiendes. Esto no es solo una vieja instalación. Hay algo mal aquí abajo. Él apartó la mirada. Vi vergüenza en su rostro. Tenía que verlo, y sabía que no vendrías a menos que alguien te diera una razón. No tuve tiempo de responder. Algo respondió por mí. Está aquí. Un suave chapoteo, no nuestro. Otro chapoteo, más lento, deliberado. Esto no era solo un objeto o algo flotando. Se estaba moviendo hacia nosotros. Venía del extremo lejano del dique seco. Leo susurró. ¿Qué demonios es eso? Yo ya lo sabía. Mi pulso golpeó contra mis oídos. De las sombras algo se movió, una silueta delgada y alta, acercándose a través del agua. Ya no estaba inmóvil. Se movía, buscando. Me incliné hacia él, susurrando. Vuelva atrás, lentamente. Ambos comenzamos a dar pasos atrás a través del agua, con cuidado de no chapotear. La silueta se movió de nuevo, no rápido, pero con propósito. Cada paso que daba parecía resonar en la cámara. Llegamos al borde de la habitación. Podía ver la puerta por la que entramos. Pero ambos cometimos el mismo error. Miramos hacia otro lado. Cuando volvimos a mirar, había desaparecido. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Levanté la mano, señalando a Leo para que se quedara quieto. Él no escuchó. ¿Dónde estaba? Entonces lo escuchamos. Chapoteo. Detrás de nosotros. Giré, asustado de lo que iba a ver. Allí, siluetas en el pasillo, justo entre nosotros y la salida. Se quedó quieto, con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante, como si nos estuviera estudiando. No cargó. No habló.
Simplemente esperó, como cuando visité por primera vez. La respiración de Leo era superficial. Su linterna tembló en su agarre. Un tirón repentino en su hombro. Luego el brazo se movió no rápido, pero como si acabara de recordar que podía hacerlo. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Leo. «Arthur». Entonces saltó, un salto repentino que estuvo dirigido al espacio entre nosotros. Quería separarnos. Miré hacia arriba. La criatura tenía el doble de mi tamaño. Sus ojos fijos en Leo. «¡Corre!», grité. Leo se fue a la izquierda, hacia el otro extremo de la cámara. Yo fui a la derecha, hacia la pequeña cámara de vigilancia y más allá. Detrás de mí, escuché el ruido del agua rompiendo. Luego Leo gritando mi nombre. Entonces un sonido metálico como si algo grande hubiera caído. Luego nada. No me detuve. Mi haz de luz se reflejaba en las paredes mientras tomaba curvas pronunciadas, resbalando en el agua. Mi mochila golpeó el marco de la puerta cuando pateé una puerta abierta y entré a una habitación. Estanterías de metal, papeles esparcidos por el suelo, sillas volteadas. Y más allá de ellos, monitores, decenas de ellos, todavía encendidos y parpadeando. El zumbido que había sentido antes era más fuerte aquí. Procedía de esta habitación. Cerré la puerta con fuerza detrás de mí. Solté un suspiro que había estado conteniendo durante el último minuto de carrera. Mi luz se posó en un tablerillo de corcho lleno de papeles. Diagramas, dibujos anatómicos que no parecían completamente humanos. Registros con fechas que se extendían hasta los años 70. Mi linterna se atenuó cuando me acerqué. Había órdenes oficiales, notas escritas a mano, pequeños post-it, dibujos, todo lo que puedas imaginar. Fijé la mirada en las palabras hasta que se grabaron en la parte de atrás de mi mente. Había carpetas apiladas debajo de las estanterías. Algunas selladas, otras abiertas y deformadas por el tiempo, pero aún legibles. Las computadoras zumbaban. Las pantallas parpadeaban con viejas ventanas de interfaz, pidiendo credenciales de inicio que no tenía. Me quité la mochila y la dejé apoyada contra la pared. Mi respiración finalmente se calmó. Creo que estaba a salvo aquí. Atrapado, pero seguro. Sea lo que fuera este lugar, quien quiera que lo construyó, sabía lo que hacía. No sé qué le pasó a Leo. Tal vez salió por una ventilación. Quizás no. Pero no me voy. No todavía. Tengo comida y agua. Tengo refugio. Y tengo días, tal vez semanas, de documentación en esta sala sola. Así que me quedaré. Estoy leyendo cada maldita página de este libro. Cada nota. Cada entrada. Cada nombre tachado y garabateado. Cada pequeño detalle que pueda encontrar sobre este lugar y la criatura que alberga. Quizás Leo tenía razón. Realmente estoy obsesionado. Cuando termine, volveré. Te lo contaré todo. Lo sacaré a la luz. Salí de allí. Lo digo al principio porque necesitas saber que no estoy escribiendo esto como una carta de despedida desde las profundidades de la instalación. Fue difícil. Me quedé en esa habitación durante días. No estoy seguro de cuántos fueron. Mi teléfono se murió en las primeras horas. Y es difícil medir el tiempo cuando tienes el estómago vacío y los únicos sonidos son las tuberías, pero leí todo, y me refiero a todo. Y aprendí lo que realmente estaban haciendo allá abajo, qué mantenían en la plataforma. ¿Qué sucedió en 1979? ¿Y por qué este lugar nunca debía ser encontrado de nuevo? En primer lugar, para decirlo de forma obvia, la cosa que llaman Vessel Dweller, a partir de ahora me referiré a ella como la criatura, es el organismo vivo que habita en la instalación. No sobrevive en el aire o en tierra como nosotros. Por alguna razón, necesita un huésped. Un recipiente, literalmente, un barco para vivir dentro. Así es como existe. Antes de sumergir, necesito contarte sobre la Oficina de Integridad Marina, o como se indica su designación real y clasificada. La Orden Thalassian. Encontré su declaración de misión impresa en papel envejecido, archivada debajo de capas de informes sellados y registros de transmisiones desclasificados. Fue simple. Identificación.
observación y contención de entidades ligadas al mar y fenómenos anómalos marinos. Protección de la vida marina y el mundo costero contra aquello que se escapa de las grietas del entendimiento humano. Según ellos, ningún océano está nunca vacío, ningún silencio es simplemente silencio. Se llamaban a sí mismos la Orden Talásica. De lo que he recopilado, han existido desde el siglo XIV, reconocidos oficialmente en 1887 a través de algo llamado el Acuerdo del Silencio Marítimo. El tratado nunca fue renovado, pero tampoco revocó. Así es como todavía existen entre la política y el mito. Ningún gobierno los cuestiona más, simplemente cumple. Existen instalaciones debajo de los arrecifes, incrustadas en acantilados glaciares, ocultas detrás de escotillas inocuas pero tentadoras. Algunas son activas, otras no. Pero olvida la política, no me quedé en esa habitación para leer sobre tratados. Me quedé para aprender sobre ello. Fue registrado por primera vez en 1691, encontrado dentro del casco de un barco podrido, frente a la costa. Se difundieron mitos. Se crearon historias, luego el barco desapareció. Reapareció nuevamente en 1977, en el fondo del océano, rastreado por la instalación Esquedos. Obtuvieron aprobación para estudiarlo, pero no fueron cuidadosos. El casco se deshizo durante las pruebas. La criatura perdió su embarcación. Ahí está donde entra el incidente de 1979. Por primera vez en unos 300 años, la criatura despertó y emergió a la superficie. Desafortunadamente, el próximo barco que decidió ocupar no estaba desocupado. Un pescador apareció muerto. Barco desaparecido. La orden lo supo al instante. Recuperaron el barco y lo mantuvieron aislado. Esta vez observaron, con calma, con cuidado. Los registros decían lo suficiente. Registro numeral 9. Entidad estable. No se registraron movimientos, sin daños en el interior. Registro numeral 12. No hostil. Territorial. Evita la luz directa. Registro numeral 20. Respuesta a un ruido fuerte, agresiva. El barco permanece intacto. Registro numeral 25. Debido al aumento de agresión. Registro numeral 29. Todo el personal ordenado a evacuar. La entidad clasificada como contenida en su lugar. Instalación marcada para su abandono. Es por eso que este lugar fue sellado. Se fueron, ya que esta era la única manera de mantenerlo contenido. No más pruebas, no más contacto. Entonces aparecí yo, y ahora estaba atrapado dentro del mismo objeto que intentaron olvidar. Oh, ¿y el protocolo Undertow? Al parecer, la orden tiene todo un sistema de clasificación para amenazas. Undertow significa que el sujeto es impredecible y parcialmente activo, requiriendo contención suave y monitoreo constante. Básicamente, significa no lo toques y reza para que no se mueva. Y ahora, yo lo había tocado. Había caminado por su muelle, respirando el mismo aire enrarecido que lo envolvía. Ya no había sonidos fuera de la habitación. Ningún golpe distante. Solo las tuberías, que seguían silbando, seguían goteando. Mi teléfono estaba muerto. Mis extremidades débiles, mis provisiones se acababan. Y cualquier esperanza que me quedaba, se pudría en mi estómago. Una línea, enterrada en un memo de reubicación. Sujetos restantes. Red de sirenas, alga roja y sangrejos cósmico. Transferidos a la instalación Esquee, uno antes de la evacuación. Lo leí 3 veces. Sujetos, en plural. Me había obsesionado tanto con el habitante del recipiente que no me detuve a considerar el resto. ¿Qué más sacaron del mar? ¿Qué más acecha en las profundidades, esperando ser capturado? Me llevó horas de búsqueda después de eso. Hurgar en archivadores podridos, forzar paneles de pared, y entonces lo encontré. Un plano de la instalación. Lo desplegué, alisando los pliegues con mis manos. Ahí estaba, un túnel, estrecho, casi imperceptible, que se alejaba del pozo de acceso principal inundado, el mismo que Leo y yo habíamos usado antes, marcado con letra pequeña,
Ruta de evacuación de emergencia. Solo personal autorizado. Lo observé durante minutos. No era gran cosa. Una esperanza enterrada bajo décadas de polvo y protocolos. Pero era algo. Empacé lo que pude. Mi linterna, documentos. Tomé un respiro profundo y frío y abrí la puerta, retrocediendo al dique seco. Fue silencioso. Frío. Al igual que antes, me dirigí lentamente hacia el otro extremo del muelle, donde debería estar el túnel. Pasé por un pasillo, donde el moho florecía en las paredes como moratones. Una habitación llena de cápsulas de observación, algunas destrozadas, otras aún brillando débilmente. Otra, una cámara de descontaminación, ya muerta. Entonces lo vi, no a la criatura, no directamente, pero en el agua. En la base de la ventana del muelle central, algo se movió. Lento, deliberado. Una ondulación que se movía contra la corriente, demasiado suave para ser un accidente. Corrí, tratando de llegar al túnel lo más rápido posible. Finalmente, encontré una puerta. Desnorteada, oxidada, pero familiar. El tipo que se usa en viejos submarinos o cámaras de presión. Giré la rueda. Gruñó, luchó contra mí, pero abrió. Más allá, un túnel descendente, paredes metálicas, húmedo como los huesos, y lejos, muy lejos, al final, otra puerta. Empecé a caminar. El túnel estaba más frío, el aire cambiaba con cada paso, más seco, pero impregnado de metal. No había sonido excepto el ruido de mis botas contra el suelo y el ocasional crujido del piso superior. No había señales detrás de mí, ninguna señal de persecución, pero seguí mirando. Llegué al final y entré por la puerta, con la esperanza de escapar finalmente. Una cámara grande, inesperada. En el plano, esto no existía. Se suponía que conducía directamente a la salida. Me di cuenta de que tenía una sonrisa en mi rostro, pero al entrar en la cámara, rápidamente desapareció. Aún así, la habitación se sentía segura, incorrecta, pero segura. El zumbido que había oído en la sala de ordenadores era más silencioso aquí, más apagado. Adelante. Una última antecámara. Una puerta estaba al final, roja de emergencia, cubierta de óxido, casi devorada por las sombras alrededor. Eso tiene que serlo, susurré para mí mismo, las palabras secas en mi garganta, pero el aire detrás de mí había cambiado. Pesado, deformado, algo goteaba. Me giré y me di cuenta de que no había cerrado la puerta. Atorada en el marco de la puerta, su forma encorvada y sus brazos arrastrados detrás de ella. Blanca, ojos fijos en los míos, no brillando ni parpadeando, solo mirando. No podía hacer nada ahora. Di un paso hacia atrás, hacia la puerta de salida. Di un paso hacia adelante. Consideré dar la vuelta y correr, pero no tuve tiempo de pensarlo. La criatura se estabilizó para otro ataque. Salí corriendo, girando y enfocándome en el antecámara. En algún lugar, un fuerte pitido comenzó. Un sistema de seguridad anticuado, activado por mi carrera o por él. Detrás de mí, los sonidos del acero retorciéndose, el agua salpicando. La criatura era rápida, cerrando la distancia con una facilidad horrorífica. No era lo suficientemente rápido. Esa puerta estaba demasiado lejos. Lancé mi linterna hacia atrás. Logré quitarme la mochila sin perder velocidad. Un silbido, una pausa, un solo segundo. Bastante. Eché contra la puerta al final, las manos buscando el pomo de liberación. La vieja rueda oxidada se negó a moverse. Detrás de mí, algo chilló. Volvió a perseguirme. No tenía mucho tiempo. La rueda giró y la puerta se abrió con un crujido. Tiré todo mi peso hacia ella. Empujé y giré para cerrarla detrás de mí. La criatura estaba allí. Cerca, tan cerca. Su mano se extendió, sus largos dedos rozando el marco de la puerta. La cerré con fuerza. Un último golpe sacudió la cámara. Los dedos de la criatura no pasaron,
pero todavía podía oírla, del otro lado, respirando. Al principio no me moví. Solo quedé allí, con una mano sobre la rueda oxidada, la otra apoyada contra el acero frío de la puerta. Di un paso atrás, mis piernas se sentían como varillas huecas. Respirar dolía, mis pulmones ardían. Mi garganta rasgada por la carrera y los gritos que no me había dado cuenta de haber hecho. El pasillo era estrecho. No estoy seguro de cuánto tiempo. El tiempo dejó de funcionar para mí hace un tiempo. Eventualmente encontré una trampilla. La luz del sol se filtraba por su borde. Luz solar real. La abrí. Blanco cegador. Aire del océano. Me derrumbé justo afuera. Mitad sobre una roca, mitad sobre concreto oxidado. Esto estaba debajo de la trampa inicial por la que había entrado. Debajo del acantilado, en un pequeño espacio entre las rocas y el océano. Me acosté allí, rostro al cielo, ni llorando ni gritando. Había gaviotas en algún lugar. Mis extremidades se negaban a moverse. Cada músculo latía con dolor. No saqué nada, pero tal vez sea mejor así. La instalación nunca debería ser descubierta de nuevo. Los investigadores tenían razón al dejarla tal como estaba, que las cosas oscuras se hunden, que se pudran bajo la presión, en la sal, en el azul olvidado. Eventualmente, me senté, mis huesos protestaron, pero lo peor había pasado. No había nada a la vista, no barcos ni personas, solo una costa desgarbada, rocas pulidas por el mar y el débil ritmo de las olas lejanas. No sé cuánto tiempo permanecí así, suficiente para recordar a Leo. Él habría dicho algo estúpido, algo como me debes unas copas por esto, o la próxima vez. Tú eliges el hoyo infernal abandonado, y por primera vez, desde que esa puerta crujió, me permití sentir el dolor de todo, de sobrevivir, de recordar, de saber que nadie creerá realmente lo que vi. Pero tal vez así tenga que ser. Algunas cosas es mejor dejarlas sin tocar. Me puse de pie. El acantilado se extendía sobre mí. Detrás, el agua estaba tranquila. La puerta del hatch se movió ligeramente con el viento. Luego se detuvo. Y caminé, no rápido, no lejos, solo lo suficiente para olvidar el sonido de su respiración.